Hola, buenas tardes. Vamos a empezar otra vez la siguiente sesión de las reglas del juego de la vida social. Hoy vamos a seguir con algo muchísimo más importante que la crítica, que es el juicio. El otro día, ¿qué es lo que estuvimos viendo? El otro día estuvimos viendo que la crítica... Hay muchos tipos de críticas, ¿vale? Hay una crítica obviamente objetiva, que es aquella crítica a la que hacen, por ejemplo, los críticos de arte, los críticos en los que lo que se evalúan son unas propiedades que tiene, por ejemplo, un cuadro, una película o una obra literaria, tienden a ser objetivas y todos los que entienden esos criterios estarán más o menos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en la pintura, que es lo que yo más comprendo, pues podemos evaluar el color, qué armonía de color tienen, podemos evaluar la composición, podemos evaluar la parte figurativa, el nivel técnico que tiene el autor, y entonces emitir un juicio crítico de la obra. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, las personas que entienden mucho de un tema, ahí no hay en principio no debería haber ningún juicio moral, ¿vale? Es decir, una crítica objetiva, las personas que son entendidos pueden hacer una crítica objetiva sobre un tema. De lo que estábamos hablando el otro día, hay una crítica constructiva también, ¿no? Que evalúo para hacer mejorar a una persona o una institución. Existe también otra crítica, que es la crítica, que es la que nosotros entendemos como crítica, ¿no? Y ahí tiene un aspecto, se ve un aspecto negativo, ¿eh? La crítica podemos llamarla destructiva, podemos llamarla de muchas maneras. Está asociada con el concepto de chisme, ¿no? Una persona chismosa, una persona que una persona chismosa no tiene por qué decir mentiras, no tiene por qué ser mentirosa, simplemente transmite unos datos, unas afirmaciones de personas que pueden ser o no verdad, ¿vale? Que nos encontramos con dos aspectos. Si lo que está diciendo es verdad, pues estamos hablando de difamación, que yo creo que es un delito. Los que me veáis y sabéis de leyes, pues lo ponéis si queréis en los comentarios. Es un delito. Y la calumnia es propagar una mentira, ¿no? Y comentar una mentira. El otro día estuvimos diciendo que la crítica, esta crítica subjetiva, esta crítica que tiene como intención propagar y estar hablando de una persona. Hay unos antropólogos que dicen que hay ciertos antropólogos que dicen que la vida social estaba basada en los comentarios y en la crítica. Yo no lo sé, es posible. La verdad es que cuando he estado relacionado con grupos sociales, uno de los aspectos que unen a la gente es hablar de un tercero que no está ahora mismo, pues a nivel político. Ya sabéis lo que están dando en el tema de la política española, es decir, la señora de Pedro Sánchez, la que está, y su situación está en el candelero, y mucha gente habla de él. Muchísimos políticos, muchísimos críticos incluso sus propios seguidores, ¿no? Y la crítica internacional, el follón que hay, ¿no? Entonces hablamos, cuando hay un grupo, pues lo primero, oye, mira, ¿qué está pasando con Pedro Sánchez y tal? Por hablar de un tema que está ahora mismo en el candelero, ¿vale? ¿Cuáles eran los efectos que dijimos el otro día de la crítica? Los efectos que estuvimos diciendo el otro día de la crítica eran los efectos. He buscado por ahí, no me ha sido fácil encontrar algo, tengo que buscar más citas bibliográficas de expertos neurológicos que hablen de... Sabéis que las neuroimágenes nos dicen que lo que pasa en el cerebro cuando estamos haciendo una acción. He encontrado algo, pero tengo que buscarlo mejor para, si queréis alguno, dar la cita. No tengo las citas bibliográficas buenas, ¿vale? Pero sí que lo voy a comentar porque pone algo que, bueno, creo que puede ser cierto, ¿eh? Ahí mirádmelo esto con pinzas, que ya si algún día lo confirmo con una buena bibliografía os lo comento. Lo que he leído es que la crítica destructiva, la crítica que yo hablo, en el que yo... Y vais a ver que tiene que ver esto con el juicio, es muy interesante. En la crítica se activan las vías de recompensa dopaminérgica. Sabéis que vimos hace muchas sesiones que las vías dopaminérgicas, es decir, la dopamina es la que me hace sentir bien. La dopamina es el neurotransmisor de la motivación, ¿no? Entonces me genera una sensación de superioridad cuando critico, y se vuelve muy gratificante. Es decir, cuando yo estoy hablando de una tercera persona en la que yo me siento superior y hablo de ella
desde un punto de vista de superioridad, no tiene por qué estar hablando de como mal, sino evaluando a esa persona, me pongo en una postura de superioridad que se vuelve muy gratificante. Si me escuchan, me gratifica mucho y se convierte en adictiva, se convierte en una actividad que me genera adicción. Me genera la sensación de yo soy mejor que los demás. Es una sensación que no... Hay un instinto de sentirnos, de ser alfa. En los mamíferos, ser un mamífero alfa tiene unas compensaciones muy interesantes que está, cuando eso se desordena, genera en nosotros el concepto de la soberbia. ¿Vale? Al sentirme mejor que los demás, me gratifico mucho y esa sensación de sentirme superior cuando me escuchen y estoy criticando. Por eso, si habéis visto en los grupos de mujeres y hombres alfa, cuando critican todos lo escuchan, ¿no? Y esa persona se siente, además, levanta el pecho y levanta la cabeza, sintiéndose superior. Entonces, bien, estás relacionado con las vías dopaminérgicas. Cuando más fuerte es la crítica, ¿vale? Cuando yo critico con más intensidad y con más crueldad, no voy a decir la palabra, pero con mucha más intensidad, alguna persona, una institución, una situación, se me activan las áreas cerebrales, que esto ya lo veremos, asociadas con la baja autoestima y la compasión social. Es decir, cuanto más critico, peor termino sintiéndome y termino dejando la compasión social. La otra persona deja de darme pena, dejo de sentir un sentimiento de empatía con esa persona. Según he leído, se activa la corteza, está en la corteza prefrontal medial. Los centros neurológicos que generan esta sensación están ahí. Esto que es interesantísimo, ¿no? Porque es cierto que, pues eso, que las personas que critican, y ahora veréis cuál es el efecto que tiene una cosa muy interesante en los hijos y en las mismas personas. Cuando una persona critica, o en los alumnos, o en las personas o en los subordinados, ¿no? En donde más lo hemos vivido es en las familias que critican, ¿vale? El hábito de criticar causa hipersensibilidad en las áreas relacionadas con la autocrítica y los pensamientos negativos, ¿vale? Y genera riesgo de depresión y ansiedad, ¿vale? Esto se encuentra en las áreas cerebrales que regulan esta acción, está en la corteza cingulada anterior. Vamos a ver qué ocurre cuando las personas critican mucho a otras personas. Esa sensación, si yo critico a otras personas por cómo visten, por cómo hablan, por cómo comen, por cuál es su imagen, mi hijo o mi hija va a sentir esa sensación, es decir, a mí me van a ver así, me van a evaluar así, ¿vale? Y entonces aparece una cuestión, yo me siento presionado social, me siento muy presionado o presionada socialmente cuando me encuentro en un ambiente de crítica. Generando una ansiedad tremenda. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando me vea esa persona, mi madre, mi padre, la persona que critica, sé que me va a estar evaluando, porque instintivamente yo sé que si a esa persona le están criticando por cómo viste, mira cómo lleva la corbata, o fíjate los zapatos, lo lleva sucio, o madre mía cómo come, o fíjate que ha engordado 3 kilos, madre mía ese vestido se lo puso y ahora ya no lo puede poner porque la barriga no sé qué, la persona automáticamente se siente. Esto es un problema tremendo con las chicas jóvenes en las redes sociales, ¿no? Bien, ese tema no lo vamos a trabajar, pero todo tiene que ver con las críticas y las críticas destructivas. Pero hoy no vamos a hablar de la crítica destructiva. Hoy va a ser esto bastante más rápido. Hoy vamos a hablar de algo que es mucho peor que la crítica, porque vamos a ver, la crítica es uno de los primeros pasos que hay en lo que se llama el juicio. Vamos, que tenemos que distinguir, que no sé si me va a dar tiempo a ver tantas historias que salen, porque la idea era dar 2 o 3 cosillas nada más. Acordaros que en la primera sesión lo que habíamos visto era en la escucha activa de la otra persona. Estamos hablando de las habilidades sociales, ¿no? De las reglas de juego de las habilidades sociales. Y habíamos dicho que las habilidades sociales son uno de los pilares más importantes para el éxito.
Yo, para tener éxito, necesito a otras personas. Es decir, para que las cosas me salgan bien, necesito la cooperación de los demás. Siempre que una persona trabaja sirviéndole a un banco, sirve a un cliente. Por eso ya veremos qué va a ocurrir con la inteligencia artificial. Cuando aparezca, si habéis visto el robot Figure 1, cuando los robots trabajan y tal, me imagino que servirán a los seres humanos, porque cuando se sirven a ellos mismos dejarán de tener sentido desde un punto de vista de la humanidad. Es decir, el trabajo sirve, valga la redundancia, para servir a los demás. Entonces, si yo trabajo en un banco, el dinero es para servir. Y cuando me refiero a servir, el dinero, yo puedo acumular dinero, pero el dinero sirve para que se mueva la economía. Por eso la avaricia bloquea la capacidad de mover dinero y empobrece al resto. Pero bien, son temas que no vamos a hablar. Entonces estamos hablando de las habilidades sociales. Y el otro día ya os dije que había una sesión única, que era la de la crítica, pero cuando me metí en la crítica vi la necesidad de hablar específicamente del juicio. El juicio, y después cuando está trabajando el juicio, esto es lo bueno que tiene dar estas sesiones, que no me queda más remedio que leer, porque más o menos sé lo que quiero decir, pero luego me voy documentando. Cuando he hablado del juicio aparecen varias historias más, que es el prejuicio, y otra historia, y la condenación y el perdón. O sea, van surgiendo ramas que cortaré porque tengo que dar como mucho 8 o 10 sesiones de este bloque. Hay muchos más, ya veremos si lo amplío. Si por la tarde me sigue apeteciendo, pues seguiré hablando. Entonces, el prejuicio es una historia, es una actitud en la que yo hago un juicio previo, o sea, el nombre prejuicio, en función de alguna característica. Es decir, yo le achaco unas características a una persona por una característica previa, por ejemplo, el color de la piel o la raza de la que procede. Entonces se crea un prototipo de persona, es decir, tal raza son ladrones. Porque, por ejemplo, ser sueco, pues lo asocio con ser no sé qué, ¿no? O alemán, ser trabajador. Bueno, me imagino que gandules habrá también en Alemania, y ladrones habrá en Alemania, y traficantes de droga habrá en Alemania, ¿no? Está claro que no es... Entonces el prejuicio es intuir o imaginarnos que una persona tiene una característica por dar una imagen o pertenecer a una etnia y tal. Del prejuicio no vamos a hablar hoy, no sé si hablaremos otro día. Me encontré el otro día en la revista Mente y Cerebro un artículo muy chulo de cómo salir del prejuicio, que por cierto no me he traído aquí hoy. De todas maneras, hoy no íbamos a hablar del prejuicio, íbamos a hablar del juicio en sí. Del juicio y lo que conlleva, el aspecto mental de donde sale el prejuicio. ¿Qué es un juicio? Un juicio es una actitud, una creencia. Fijaros una cosa, tenemos que hablar también de las creencias y valores para poder comprender el juicio. Vamos a ver, un juicio es una persona que juzga, es una persona que cree que cuando está juzgando, cree que se halla en una posición de verdad frente a una ley, ¿vale? Me parece una verdad y yo tengo la ley y yo legislo, ¿no? Es decir, yo me pongo en una situación, evalúo la crítica, puede haber juicio detrás de la crítica, pero la crítica puede ser una calumnia. O sea, quiero el mal de una persona, digo una mentira y la transmito con el fin, pero eso no es un juicio, eso es una calumnia. Y una difamación es lo mismo, puedo no buscar un juicio, simplemente expreso una cosa. Oye, ¿sabes que la hija de Maripili se ha quedado embarazada? Bueno, eso no tienes por qué contarlo. Tú estás quitándole la fama a una persona, ¿no? O una persona que tiene una conducta en un grupo religioso, que tiene una conducta inmoral y tú no tienes por qué decirlo, ¿no? Pues el juicio va más allá. El juicio va más allá. El que juzga es una persona que percibe una verdad sobre un acto, ¿no? Una persona roba, o te enteras de que roba, o crees que roba, o crees que miente, y tú emites un veredicto que tiene que ver con las creencias. Yo creo que Pepe es un ladrón.
yo creo que esta persona es tonta, yo creo que este jefe es un sádico, yo creo... Entonces le asumimos. ¿Qué es lo que pasa en la primera parte del juicio? La primera parte del juicio es que hacemos que la otra persona tenga una identidad. Esta persona es tal, ¿no? Emito un veredicto que identifica a la persona. Pepito es alcohólico. Mi mujer es no sé qué. Mi marido es un machista, ¿no? Emito... No, es que es cierto. Bueno, no lo sé. Es tu veredicto, ¿no? Cuando asumimos... Tiene que ver con las creencias y valores que no podía entrar. Hoy no puedo entrar. Es muy bonito entender lo que son las creencias y cómo se generan. Hay gente que se pone muy nerviosa cuando le hablas de creencias, porque casi todo el mundo, cuando habla de creencias, se cree que está hablando de creencias religiosas, ¿no? Y el establecimiento de un sistema de creencias es fundamental. Todos los tenemos. Una persona no podría manejarse porque el sistema de creencias es lo que genera tu realidad, y sin comprender tu realidad tú no puedes vivir, te volverías loco. Entonces la mayor parte de las creencias, muchas de las creencias son falsas, ¿no? Y limitantes. No estoy hablando de las creencias religiosas, cuidado con esto, que os estáis equivocando lo que pensáis. El problema es que yo tengo muchos amigos que se mueven en el mundo de la religión, y cuando hablas de creer, los creyentes, estás hablando de cuestiones religiosas, y no estoy hablando de cuestiones teologales, lo que hay que creer a nivel religioso. Estoy hablando de lo que yo creo de mi mujer, de lo que yo creo de los hombres, de lo que yo creo de los musulmanes, de lo que yo creo de los americanos, de lo que creo de los mexicanos. Entonces parece lo que es el prejuicio y luego el juicio. Esta persona es tonta, esta persona es mala, esta persona es un vicioso, ¿no? ¿Qué es lo que aparece cuando yo me relaciono con una persona, mi mujer, mi hijo, mi amigo, la gente que yo conozco? Claro, esto es ácido nítrico en una relación social. O sea, las personas que juzgan no pueden vivir las relaciones sociales con naturaleza. Además lo pasan fatal porque tienen que mentirse a sí mismos o se van aislando. Las personas que juzgan rompen, porque si se estuvieran calladas, porque además luego del juicio pasan a la crítica destructiva y terminan rompiendo el grupo. Las personas son las personas más, las que juzgan, y son de las personas que más mal producen, porque llegan a generar odio. O sea, es un desastre. Creo, cuando me he puesto a pensar en este tema, creo que a pensar para contarlo, no a pensar para pensarlo yo. Sí, es uno de los temas más peligrosos que yo creo que existen, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo juzgo, emito un juicio, ¿no? Emito un juicio. Esta persona está... Entonces, de pronto le pongo una intención a la persona. Esto lo ha hecho porque es mala. Mi mujer o mi marido me ha gritado porque es un violento. Mi marido me ha gritado porque es un loco. Yo conté, cuando hablo de las mujeres, mi mujer, no puede decir a mi mujer, estás loca. Mi marido, eres una bestia. Habrá que ver qué le pasa, y habrá que ver si necesita tratamiento, habrá que ver cuáles son sus daños emocionales, como habíamos visto en las sesiones estas de la bola 8, ¿no? De la maldición. Esas maldiciones de las programaciones mentales que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, yo pienso que esa persona tiene una intención. Me hace esto porque me quiere hacer daño, me hace esto. Puede ser verdad, y esa persona verdaderamente es mala, pero en principio no lo sabemos. Es verdad que hay algo objetivo, te ha gritado esa persona, pero no podemos saber la intención no la sé, yo no sé la intención. Y entonces ahí emito un juicio, eso está bien, y entonces salto de evaluar la intención al juicio moral. Esto es malo según mi sistema de creencias y valores, ergo, como dicen los abogados, ergo, esta persona es buena, esta persona es mala. Y entonces emito una sentencia. Esta persona es así, es culpable, la culpo. Y entonces cargo sobre esa persona la culpo, ¿no? Pues está clarísimo. Mi mujer es tal, y aparece, no existe un juicio si no hay una culpa o una inocencia. Si en mi cerebro, en mi mente, decido que esa persona es culpable según mi registro de creencias, que es mi ley, o sea, mi ley, mi Torá, como dice, mi Torá,
emite que esa persona es culpable. Evidentemente, cuando una persona es culpable, ¿qué es lo que se merece? Una persona culpable se merece un castigo. Y entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece yo tengo que castigar a esa persona con muchos motivos, con varios motivos. Uno es castigarla para vengarme y otro es para corregirla, pero hay un castigo. ¿Y cuáles son los castigos que yo emito? Todo esto a nivel... Yo la verdad es que cuando he empezado a darle vueltas a esto, digo, esto es chulísimo, ¿no? Porque cómo funciona la mente para funcionar así. Y entonces aparece, esto en los matrimonios se ve, pero vamos, lo que pasa es que esto se vive de una manera, pues en silencio, o no en silencio, o a gritos, ¿no? Entonces que aparece, ¿cuáles son las maneras de castigar? Que hay varias, ¿no? Una es el maltrato. Una vez que yo siento que esta persona merece el castigo según mis criterios morales, de mi ley, de mi Torá, basada en mis creencias y valores, maltrato a la persona. Aparece el maltrato. A mi hijo yo considero que es malo porque no estudia, porque es nervioso. Yo trabajo con niños con TDAH, tanto con TDAH y con cosas más graves que TDAH. Niños que no pueden estudiar y tú no sabes el drama que es, ¿no? El drama que es niños que... un niño de hace no mucho tiempo, dice, si me llega más parte a mi casa, mi madre me pega, o sea, que lo maltrata, ¿no? O lo maltrataba. Ya os conté el otro día lo de el niño de la calle, ¿no? Ha sido malo, a lo mejor el niño no es malo, a lo mejor el niño tiene un TDAH. Yo, por ejemplo, todos los niños disruptivos que son TDAH o que son otras historias, pero que son disruptivos, al final tienes que hacer algo con ellos. Tú estás en una clase trabajando, tienes que enseñarles y hay niños que no. Entonces, se sabe lo que hay que hacer con estos niños. El problema es si el sistema educativo puede hacerlo o no. ¿Entendéis? Es decir, estos niños interrumpen, molestan a sus compañeros, y no son malos, y luego cuando los sacas a hablar con ellos, oye, ¿qué te pasa? Se echan a llorar diciendo, no puedo evitar, te lloran, y dicen, no puedo evitarlo, sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Me dice, hace no mucho tiempo, me dice un chico, me dice, es que me aburro en clase y tengo que hacer estas cosas. ¿Entendéis? Entonces aparece los padres que le llegan esta historia y le pegan al niño. Todavía hay maltrato infantil, a lo mejor, pues bueno, esto es un tema muy complicado en los centros educativos, pero muy complicado porque hay una incomprensión. Pero bueno, ahí yo en estas sesiones desde luego no puedo hacer nada. Luego está lo excluyo, ¿no? Lo excluyo. Esta persona es mala, esta persona me grita, esta persona a mí no me tose, ¿por qué me grita? Esta persona me grita, esta persona me tal, esta persona no me comprende, esta persona... Y entonces emito el juicio. ¿Cómo lo castigo? ¿Cuál es la pena? La exclusión. Lo excluyo de mi vida o hago que se excluya. Esto, por ejemplo, la envidia genera... La envidia del poderoso es una de las cosas más horrorosas que hay, porque genera la exclusión y el control social, como mediante generar el juicio a los demás. Esta persona no conviene que se te vea con esta persona, no es conveniente, porque ha decidido que el castigo de esta persona, esto se utiliza en los grupos religiosos, esto se utiliza en los grupos sectarios, es decir, cómo excluir a las personas que se decide que no son buenas para el bien común de ese colectivo. La humillación, ¿no? Esto es lo que las personas que habéis estado lo sabéis, ¿no? Es decir, cómo a la persona se humilla en público, no sé, a todos creo que nos ha pasado en algún colectivo. Si esto pasa en la familia, las humillaciones dentro de la familia son tremendas, ¿no? Si la persona que considera, la persona que juzga al otro, estoy hablando en la persona, yo, en mi fuero interno, no nada más ya fuera que también lo hago, ¿no? Entonces mi relación con la otra persona es humillarla. ¿Por qué? Yo cuando me pongo personas que te tratan de muchas maneras, hay mucha gente que te trata, hay personas que te maltratan, intentan maltratarte, hay personas que intentan y te excluyen, grupos laborales que te excluyen, pero sin ningún tipo de misericordia, y cuanto mejores se creen, más te excluyen, porque aparece una casta moral en la que dices tú, es que tú no puedes estar aquí, están los electi, ¿sabéis? Los maniqueos,
los maniqueos, o sea, el que le da tralla a estos tíos era San Agustín de Hipona. Eso, los electi, están los Illuminati, ¿no? Los electi son los elegidos, ¿no? Están los iluminados, los elegidos. Entonces los maniqueos, los super chachi guay de los maniqueos eran los electi. Y los electi eran unos tíos, estaban los elegidos. Que lo que hacían, pues, como los fariseos. Parush, la palabra fariseo, significa los apartados, los selectos, ¿no? Los fariseos son los tíos que eran mucho mejores que los demás. Decía, sintiéndose mejores que los demás, los despreciaban. El desprecio al otro. No eres tan bueno como yo, por lo tanto te desprecio. ¿No sabéis estas personas que se creen buenas y religiosas? Y van, yo digo, esta gente leerá el Evangelio. Pero lo bueno de esto es que uno también se ve reflejado en esta situación. A mí me ayuda mucho ver la exclusión, la humillación, cómo se humilla a los demás para decir, hago yo lo mismo, una evaluación personal, ¿vale? Entonces ya van 3: maltrato, la exclusión, la humillación. Humillarlo públicamente, el castigo más, ¿no? Ya os conté, cuando a una persona esto se le hace, se le activan los centros nerviosos del dolor. Una persona, la exclusión social es lo peor con lo que se puede castigar a una persona. Esto no les a los buenos, entre comillas, no les tiembla nada el curso. Cuidado, y bueno, esto ya lo hablaremos, por ejemplo. Es que es complicado cómo corregir a la gente, ¿vale? Pero una cosa es corregir a la gente y otra cosa es el juicio. O sea, corregir como crítica, como fruto de la crítica constructiva o como fruto de la educación. Es muy complicado ser justo ahí, pero bueno. Otro punto es el rechazo, rechazar a las personas, ¿no? Esto, por ejemplo, las personas clasistas, ¿no? Hay un rechazo expreso, es decir, tú no perteneces a mi grupo. La exclusión y el rechazo se parecen bastante, pero el rechazo es más, ¿no? El rechazo, digamos, que es más directo de tu ayo. Y por último lugar, el abandono. El abandono es coger a la persona, es decir, tú no... Repito cómo funciona el tema. Tengo mi sistema de creencias y valores, lo que genera mi ley, mi Torah, me gusta decir mi Torah, por el tema, porque los judíos hablan de su ley, de que la Torah es interpretable hasta el punto de que cada judío podría tener su Torah, según he leído yo, de cosas de judíos, que sepa Dios. Es decir, yo tengo mi ley y mi ley la aplico en función de cómo se relacionan conmigo. Si yo, cuando la gente se relaciona y entiendo que hay un mal, emito un juicio. Ese juicio hace que la otra persona sea culpable o inocente. Si lo culpo, por eso para juzgar tienes que ser muy superior. O sea, te tienes que sentir que juzga siempre es un soberbio, ¿no? Siempre se juzga desde la soberbia. Y entonces, ¿vale? Entonces, fijaros una cosa que esto es chulo. Dice, una de las cosas que pone el Evangelio, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Dice, no condenéis y no seréis condenados. O sea, hay dos pasos aquí. Lo que es el juicio y lo que es la condenación. Esta persona la condeno y en la condena me lleva a 5, y repito, y ya con esto acabamos. Y ya veréis cómo va a seguir la siguiente sesión. Esta sesión va a ser más corta porque hoy no ha entrado nadie. Y entonces estoy explicándola, digo, oye, qué guay. Estoy tardando lo que tenía previsto desde el principio, que eran sesiones de media hora. Me las preparo para que sean de media hora. Y hoy sí va a ser de media hora justica. Son las 7:29, hora de aquí de España, ¿vale? Y estaba diciendo, son 5. Maltrato, exclusión, humillación, rechazo, abandono, hay más, pero bueno, con estos 5 el abandono es muy duro. Mi hijo no es digno de mí, lo abandono. Mi marido, el abandono familiar es horroroso para un hijo que se siente abandonado. Que te abandone la gente que te tiene que querer. O sea, lo que esperamos de nuestros familiares, fundamentalmente de nuestros padres, es que se quieran ellos primero y después que nos quieran. O sea, necesitamos el amor incondicional. Me debes un amor porque soy una parte de ti, soy de tu sangre, soy de tu consanguinidad, me debes el amor. Y cuando una persona no es querida hasta el punto de que se abandona, a la persona la destruye.
necesitan mucha terapia para superar un abandono, ¿eh? Estos niños abandonados lo pasan muchos se convierten en delincuentes precisamente porque los suyos y sociópatas porque se saben abandonados, ¿eh? Y estos son los 5 puntos. Por eso comprenderéis que una vida social en la que el eje de mi relación con los demás es la crítica y el juicio es un desastre, no puede funcionar, ¿no? Y hemos dicho que necesitamos que la vida social funcione si queremos algún tipo de prosperidad, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, ¿qué es lo que cura el juicio y qué es lo que cura la necesidad de criticar? Pues 2 cosas, ¿no? Una es la compasión, la sensación de sentir compasión del otro, lo que se llama la empatía, ver cómo se siente el otro. Hay personas que son psicópatas y no pueden sentir la compasión, ¿no? Hay gente que trabaja también las emociones. Yo conozco gente que controla tanto sus emociones que yo creo que muchos son psicópatas. Yo observo a gente en mi entorno y lo observo y digo, yo lo paso fatal. A mí me han dado varios perrengues o chungos precisamente por mí, que tengo las emociones, creo que soy bastante sensible, y entonces las emociones, yo cuando veo gente metida en situaciones y no le tiembla el pulso, digo, joder, vaya control. Digo, en vez de pensar que es un sociópata, lo que voy a pensar es que es un tío, es un genio del control emocional, ¿no? Pero muchos son sociópatas, es decir, donde la compasión y el perdón. Primero tengo que aprender a saber que esto solo se cura con el perdón. Entonces, la sesión siguiente en la que vamos a hablar del perdón, de cuál es la fuente del perdón, cómo puedo reconciliarme con esas personas a las que juzgo y con esas personas a las que critico, cómo salgo. Y entonces sí que hay que trabajar una virtud que se llama la humildad y el perdón. Entonces, una de los grandes, esto no es una cuestión religiosa, los grandes maestros del coaching y hablan de las H, ¿no? Una de ellas es la humildad. La humildad no es una virtud religiosa, es verdad que la humildad se trabaja en la religión, pero hay gente que es humilde y no tiene que ver con la religión. Entonces, ¿cómo se trabaja la humildad y cómo se trabaja el perdón? No voy a entrar, porque si no al final terminamos hablando, voy a dejarla. El perdón sí que vamos a hablar, a lo mejor lo hablo en la siguiente sesión, ¿vale? Cómo cuando me hacen un mal puedo salir del juicio, porque es cierto que yo puedo sufrir un mal, y el mal me lleva al juicio, en la mayor parte, y al odio, La recepción de un mal, sufrir un mal de un tercero, de otra persona, me hace un mal que pago, un mal objetivo, se saltan un semáforo, matan a mi hijo, le pasa una cosa, salir del juicio y salir de eso me genera juicio y odio hacia esa persona, el deseo de venganza. Salir de eso es muy complicado, se requiere un nivel espiritual muy alto, pero se trabaja. Entonces en la humildad no voy a entrar, o a lo mejor más adelante, si voy a seguir con el esquema que tenía de los 5 puntos, porque ya si sigo hablando, al final me meto en 27, ¿no? Entonces vamos a hablar, pero el perdón, sí, la siguiente sesión vamos a trabajar del perdón, qué es el perdón y qué genera en la vida social el perdón. Y esto es todo, y como hoy nos ha entrado gente, ha sido una cosa sencillica y rápida. Muchísimas gracias y hasta la siguiente.